Bendiciones para todos mis hermanos. Estamos ya listos para entrar al siguiente capítulo que nos corresponde en este tiempo. Hoy vamos a ver el capítulo número 10, que tiene que ver con medir a los adoradores. Ese es el título del capítulo 10, midiendo a los adoradores. En Apocalipsis capítulo 11 y verso 1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Levántate, repito esa parte, y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Todo adorador debe saber que necesita ser formado. Su vida debe de inspirar a otros. Debe modelar en el reino. Por eso es necesario que sea formado también el adorador. Realmente lo que va a causar impacto en la vida de los demás no es la manera en que uso los dones, la manera en que ejecuto el instrumento, la manera en que canto, la manera en que sirvo. Naturalmente es algo importante, pero lo que realmente va a producir un impacto, debe producir un impacto en todos, es nuestro estilo de vida. Y el estilo de vida definitivamente se va formando a través del carácter. El carácter de Cristo en nosotros. Y pues esto definitivamente tiene que ver el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios naturalmente van produciendo en cada adorador, en cada uno de nosotros, el carácter de Cristo. Cuando hablamos entonces de el carácter, no estoy hablando de mi carácter, el carácter del hermano, no, es el carácter de Cristo siendo formado en nosotros. Entonces, el Señor ha constituido entonces los 5 ministerios. Los 5 ministerios tenemos esa responsabilidad de perfeccionar a los santos. Pero nosotros somos los primeros en conocer plenamente el diseño para aplicarlo correctamente. Es así como vamos a hacer conforme al modelo original. En este mundo se enseñan tantas cosas y se nos enseña la forma o la manera de concebir cada cosa de una manera distinta. Y ahí es donde nacen los criterios, las opiniones. Y entonces es donde se nos dice también de que respete lo que piensa cada uno. Y en el reino de Dios, lo que prevalece no es lo que nosotros pensamos, es lo que el rey de ese reino ya determinó. Los principios ya están establecidos. Su plan, su propósito, ya está. Por ejemplo, la psicología, para ejercitar, utiliza diferentes formas, diferentes maneras, pero una de ellas es, por ejemplo, tiene a cualquier cantidad de alumnos estudiando y les dice que
se imaginen una casa. Solo les dice, imagínense cada uno de ustedes una casa, y después va a describir la casa que se imaginó. Entonces cada uno comienza a imaginarse, el que se imagina una casa pequeña, el que otro se imagina una casa muy grande, otros una casa de 2 niveles, otros le ponen piscina, otros tipo campestre. Pero al final cada uno se imaginó una casa muy distinta. Y se hace énfasis en la casa que cada uno se imaginó, lo que le puso, lo que le agregó, lo que le quitó, la manera en que la concibió es muy importante en la psicología. Entonces, llama mucho la atención porque cuando se habla de la iglesia, no podemos imaginarnos nosotros. El Señor no nos da el lugar, el espacio o el derecho de que nos imaginemos cómo creemos que podría o debería ser la iglesia. Él ya la diseñó. Él ya hizo su plan, su diseño, su propósito. Él ya dijo cómo debe ser la iglesia. Entonces, solo debemos de tener claro que no nos corresponde a nosotros entonces quitar, agregar o hacer una iglesia distinta a la que Él ya plasmó en su diseño. Sencillamente tenemos que ajustarnos al modelo y hacerlo exactamente así. Por ello, la palabra del Señor nos habla de medida. El Señor ya estableció la medida para cada cosa, para que no estemos usando nuestra propia medida, para que no estemos usando nuestras propias reglas, sino que tallemos, pero conforme al modelo que ya fue mostrado. El texto que vimos de Apocalipsis 11:1 nos habla de medir el templo, el altar y los que adoran. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿A qué se refiere cuando nos habla de medir el templo de Dios, el altar y los que adoran en él? Comenzamos. El templo de Dios. Cuando nos habla de medir el templo de Dios, no está hablando de la estructura que conocemos, de 4 paredes, sino más bien entender lo que la palabra dice acerca de ello. Nosotros somos el templo de Dios. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, dice en el verso 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno, dice el verso 17, destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Apocalipsis nos habla de medir el templo de Dios. Y dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Al meditar en este texto, me hace recordar aquella escena cuando Jesús entra al templo en aquellos tiempos que había sido construido como casa de Dios. Y cómo es que Jesús entra y encuentra ahí comprando, vendiendo, negociando. ¿Cuánto habían permitido los religiosos de aquel tiempo? Lo irónico es de que eran los mismos religiosos que enseñaban a obedecer a Dios
eran los mismos que le desobedecían en su misma casa, cambiando los mandamientos de Dios por costumbres, por mandamientos humanos, por tradiciones. Por eso en Mateo 21:12, me gusta la afirmación que Jesús hace. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios. O sea, no entró a cualquier templo. Entró al templo de Dios. Por lo tanto, él tenía no solamente el derecho legal, sino también la autoridad para ordenar, para quitar, para corregir todo aquello que estuviera fuera del diseño original. Por eso en Mateo capítulo 21 vemos nosotros la declaración de Jesús. Dice en Mateo 21:13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando él le dice, mi casa, casa de oración será llamada, está hablando con derecho de propiedad. Es mi casa, es la casa de mi Padre, no es la casa de ustedes, no les pertenece. Pero también les dice, mas vosotros la habéis hecho. Dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Ahí estaba definiendo el diseño de Dios. Casa de oración será llamada. Ya está establecido el propósito de Dios por el cual fue edificada esa casa. Sin embargo, le dice, mas vosotros la habéis hecho. Mas vosotros la habéis hecho. En ese momento está reprendiéndolos, les está corrigiendo por haber cambiado el rumbo de lo que un día Dios mismo trazó como el plan original en relación a su casa. Ahora, la relación del templo con el cuerpo es Jesús quien la hace. En Juan capítulo 2, dice Juan 2, verso 19, dice así, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba, dice en el verso 21, del templo de su cuerpo. Entonces hay una relación para ir entendiendo también el templo de Dios. El templo de Dios en este tiempo tiene que ver naturalmente con nosotros. Cuando vemos lo que sucedió, lo que se suscitó en aquel tiempo, muchos pueden, hoy la aplicación sería estar haciendo del templo de Dios un lugar de conveniencia, donde se negocia, donde se intercambian muchas cosas. Por ejemplo, se puede negociar la verdad por la mentira, la humildad por el orgullo, la alabanza por el lamento, el gozo por la tristeza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos nosotros que el diablo siempre busca robar lo que el Señor ha entregado y utiliza diferentes maneras, utiliza astucia, mentira, engaño para quitar todo aquello que no le pertenece, pero busca la manera muchas veces de negociar. Por eso en Mateo capítulo 4
y verso 8. Por eso en Mateo capítulo 4 y verso 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré. Ahora, el diablo estaba tratando de negociar, estaba tratando de hacer un intercambio con Jesús, ofreciéndole los reinos porque a él le pertenecen. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Y quería negociar mostrándole a Jesús un camino más fácil. Mira, pues no tenés que ir a la cruz. Tú te postras y me adoras y te los entrego. Es un camino más fácil. Sin embargo, Jesús no se dejó sorprender por esa astucia diabólica. Jesús nunca negociaría, nunca cambiaría o intercambiaría el plan del Padre, el plan que había trazado desde el origen de todas las cosas. Por eso vemos nosotros que en el verso 10 le dice Jesús: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios. No le dijo, y hemos estado siendo enseñados en este tiempo por el Señor a través de nuestro apóstol, y mostrarnos esta parte tan importante, donde lo ubica y le muestra y le dice al Señor tu Dios, lo somete a Satanás. Él es tu Dios también, Satanás. Pero le dice al Señor tu Dios: adorarás y a Él solo servirás. Le recuerda que es un instrumento de Dios. Eso es. Algunos creen o piensan que el diablo hace de las suyas porque quiere, como quiere, cuando quiere. No. Él es un instrumento de Dios. Por eso dice al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sin embargo, hay cualquier cantidad de creyentes que se dejan sorprender por la astucia diabólica y se vuelven muy frágiles, y entonces ceden a aquellas palabras, a aquella astucia del enemigo. Por ejemplo, les dice: no te preocupes, no tienes que adorarle siempre. Tú tienes muchas dificultades, tú tienes problemas, ahora tú mereces atención, tú no estás ahora para adorarle. Puedes mentir hoy, te arrepientes mañana, no hay problema. Desobedece a tus padres, total, ellos tienen la culpa por no entenderte. Le gritaste a tu esposa, no te sientas mal, solo así va a entender quién es el que manda. Roba en el trabajo cuando puedas, total, te están explotando. Esa es la forma que te lo puedes cobrar, tú te lo mereces. Deja que se enamore